Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hey, están? ¿cómo están? Hey. Me ganaste, Core. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a La Cebolla. Me agarraron aquí tomando agua. Qué bueno que están por acá, qué bueno que se están conectando. Las cientos de personas que ya están ahí, que nos estaban esperando. Pues este es nuestro segundo episodio en vivo de La Cebolla. Este podcast que empezó en Spotify, que después tuvimos ahí unos capítulos en YouTube, pero ahora estamos en Facebook, aunque también estamos subiendo los episodios a Spotify. Por ahí, si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que vayas a Spotify y escuches nuestros capítulos anteriores. Yo soy Dan, mi amigo Core. Core, ¿cómo estás? Bien, Dan, aquí estamos en un capítulo más, en un episodio más de La Cebolla Podcast. Un saludo a todos los Cebolla Escuchas, todos aquellos que nos están sintonizando. Ya hay algunos conectados, creo que somos tú y yo los que estamos conectados en este momento, pero creemos que ¿Ya es más ganancia? se van a integrar conforme va avanzando el episodio. Y pues aquí estamos, Dan, en un segundo episodio en vivo. ¿Qué te parece, Dan? ¿Qué te parece este Así es, formato? ¿no? Increíble, increíble. La verdad es que ha jalado muy bien. De hecho, el episodio pasado, aunque fue de improviso, de repente Corey me despertó el domingo que yo estaba descansando y pues dijo, vamos a grabar. Y aún así ha tenido pues buena recepción el primer episodio. Para nuestra humilde influencia, pues creo que ha estado jalando bien. Y pues la verdad es que ya es ganancia que Core esté aquí, porque la verdad es que no grabábamos, porque normalmente a Core no lo dejan grabar, pero ya creo que ya lo están dejando. Lo comprometí Sí, con sí. toda la promoción y esto de que anduvimos ahí promocionando esto, pues ya aquí está Core y me da mucho gusto que podamos estar una vez más. ¿De qué vamos a hablar, Core? ¿Qué cosas has visto esta semana? ¿Qué te ha parecido esta semana en las redes sociales? ¿Qué has visto por ahí antes de comenzar con el tema de hoy? Pues mira, han pasado varias cosas, tenemos varias noticias, algunas tristes y algunas pues más o menos ahí buenas. Empezamos, creo, la semana con la pérdida de Paquita, la del barrio, y también del pez diablo, si supiste, los dos se nos fueron al mismo Sí, sí, tiempo, sí. pero pues una gran pérdida. Bueno, creo que lo del pez diablo fue antes, y se hizo ahí un alboroto en las redes sociales. Yo nada más estaba viendo cómo en Facebook a cada rato me Sí, salían así es. páginas con la foto del pez diablo. No sé si nos quieras comentar un poco acerca de esto, Dan, tú que eres experto en zoología, ya nos lo demostraste En, la semana en pasada. zoología, claro, claro.
Pues sí, las redes se han vuelto ahí locas con esto del pez diablo, ya. Y como siempre, no faltará algún cristiano que diga que esto es una señal o que estaba profetizado de alguna manera, como la bestia que subía desde el mar. Seguramente alguien ya encontró ese texto y ya ha dicho, a lo mejor se le ha ocurrido que es una señal del fin de los tiempos o una señal del apocalipsis o qué sé yo. Siempre vamos a encontrarle algo ahí que decir que es una profecía del fin, ¿no? Pero bueno, sí, y cosas tristes, como dices, Paquita la del barrio se nos fue, pasó a mejor vida. También por ahí mucho escándalo con todo lo de Cristian Nodal, con todo lo de Belinda y todo lo de, ¿cómo se llama esta niña, la otra? La Ángela Aguilar. Ángela Eh, Aguilar, todos han estado hablando de eso. No sé si estés al pendiente de eso, Coreo, estés al tanto de esas noticias de farándula. no, no, no estaba al tanto de eso. Ah, La verdad, solamente me había puesto a ver acerca de Paquita la del barrio, se nos fue Paquita, se nos fue Tongolele y se nos fue Daniel Bisoño también. Daniel Y Bisoño, pues sí, mi sí, tocayo. se nos fueron ahí, pero, y el pez diablo, claro. Solamente eso, y no, no había escuchado acerca de Cristian Nodal, ni de Belinda, ni nada de eso. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué escándalo traen estos? Pues ya se ha hablado bastante de eso. Estuvieron ahí en unos premios, creo que de unos premios Lo Nuestro, y ahí anduvo Angelita Aguilar, que no quería ver a Belinda porque era demasiado intimidante estar junto a Belinda por lo hermosa y famosa que es y cosas así. No, no sé, este programa no es de chismes, disculpen ustedes, nada más nos estamos poniendo al día con lo que hemos visto en redes sociales esta semana, pero no venimos a hablar netamente de eso. Solo son cosas que hemos estado viendo ahí en las redes, que han estado pululando ahí porque pues normalmente tocamos algunos temas que han estado en boga. También se ha estado hablando de un meteorito que han descubierto que posiblemente va a aniquilarnos, que también se ha hecho muy Ujú. famoso ese tren y todos también estamos muy preocupados por eso, pidiéndole a Dios que no nos deje caer ese meteorito. ¿No es así, Core? Sí, bueno, creo que ya tenían varios planes para poder desviarlo. Uno de esos planes era mandar una nave para desviar la trayectoria, pero creo que no, creo que siempre no va a llegar. Creo que habían calculado por ahí del 2030 y tantos por ahí, y ¿Algo así? el último no, solamente nos asustaron, solamente nos dieron un nuevo apocalipsis del cual hablar y al final nada de Así nada es. y seguimos Pues esas son las igual cosas que han estado esperando pasando el próximo. y bueno, no ha pasado nada, al final no ha pasado nada exactamente, ni creemos que pasará, simplemente son cosas que de vez en cuando ya saben que hay un nuevo fin del mundo cerca y llega el día y pues no se acabó el mundo, o posiblemente sí, posiblemente ya se acabó el mundo, pero inmediatamente comienza uno exactamente igual y no nos hemos dado cuenta como lo profetizaron en 31 minutos, ¿verdad? Pero bueno, Así es. vamos al episodio del día de hoy. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Core? ¿Cuál es el tema y por qué vamos a hablar de esto? Dinos. Bueno, pues me gusta el nombre que estás utilizando, Dan, el de cazador de mitos. Cazador de mitos. Y hoy vamos a hablar de algunos mitos cristianos, algunos mitos que se han hecho famosos o populares dentro del cristianismo. Y quiero que sepan, primeramente, que no vamos a estar atacando su fe ni nada de eso. No se preocupen, no es el punto, O sino que simplemente, por lo menos no intencionalmente. Puede pasar, exactamente. pero no es la intención. Quizás ataquemos algunas vacas sagradas o algunas formas de pensamiento que ya algunos tienen, pero nada que ver con estar atacando las escrituras o la fe de las personas. Y como dice Dan, quizás te sientas atacado, pero no es el punto. Vamos a hablar de algunos mitos que pues hemos perpetuado en el cristianismo, pero que cuando los hemos investigado o indagado, pues resulta que no son así, ¿verdad, Dan? Ese es el tema de hoy. Así es, básicamente es el tema. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Pues hace 8 días o en el capítulo pasado salió de repente a colación una historia acerca del águila. De hecho, Core fue el que la trajo a la mesa acerca de el mito de la renovación del águila, que por cierto esta semana me di a la tarea de volver a ver videos acerca de eso y me encontré que si tú vas a Facebook y le pones ahí la renovación del águila, te van a salir decenas y decenas de videos motivacionales hablando de la renovación del águila. Todos más o menos van a estar hablando las cosas parecidas que tocamos en el episodio pasado.
Y pues obviamente todo eso les hemos dicho que desgraciadamente todo son mentiras, son ficciones, en realidad eso no pasa en la naturaleza. A raíz de eso, pues desgraciadamente hemos quebrado muchos corazones, muchas personas también se han enojado, se han molestado porque andamos atacando esas cosas que para ellos eran un tesoro sagrado que los ayudaba a salir adelante en la vida. Y pues ahí ha habido algunas molestias, pero en esta ocasión vamos a tener que seguir desmintiendo algunas cosas que posiblemente crees que te enseñaron en tu iglesia, que viste ahí en algunos videos motivacionales, videos cristianos de YouTube, qué sé yo, dónde lo aprendiste, pero en este día te vamos a decir que muchas de esas cosas, pues desgraciadamente no. Ahí está, Ya regresé. ahí está. Listo. ¿Qué ibas a decir, Core? No, 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 nada. Solamente te estaba diciendo que estás ahí. Te fuiste por un momento y ya regresaste. Sí, sí, vi Nos que estabas se fue el hablando internet. acerca de... Ya sabes. Dale. Estábamos hablando acerca de lo que vimos la semana pasada. Disculpen si se nos va el internet, esperemos que no vuelva a pasar como la semana pasada. Estuvimos batallando un poquito, esperamos que todo salga bien. Y si no, pues de todas maneras, Core estará ahí rellenando esos tiempos donde se me vaya el internet. Pero bueno, empezamos este episodio queriéndoles decir o explicar qué es un mito según el diccionario o según la inteligencia artificial, que ya saben que es algo que normalmente pues ya en los tiempos modernos todos consultamos, ¿verdad? Todos ya no googleamos, ya más bien consultamos con la inteligencia artificial y pues nos dice que un mito es una historia ficticia. En la cultura moderna se refiere a una creencia o historia que se ha difundido ampliamente y se considera verdadera, pero que en realidad no tiene base en la realidad o es exagerada. A menudo estos mitos se crean y se propagan a través de la cultura popular, los medios de comunicación y las redes sociales. Y de este tipo de mitos vamos a hablar el día de hoy. Si bien hay otro tipo de mitos que en la connotación bíblica se refieren a otra cosa porque no es necesariamente que sean mentiras, tiene otras connotaciones hablando del estudio bíblico y el estudio de las escrituras y las culturas antiguas. Eso es un tipo de mitos. Pero hoy no vamos a hablar de esos mitos, vamos a hablar de los mitos en la cultura popular, que son estas historias exageradas o basadas en cosas más bien que no tienen ninguna base, ¿verdad? Que no tienen una fuente fiable, confiable, que más bien son cosas que la gente fue contando, fue repitiendo, ahí el teléfono descompuesto se armó y pues se llegaron a creer estas cosas y se han seguido repitiendo. Y tenemos algunos ejemplos de esos, me gustaría dar uno de esos primeros ejemplos que seguramente tú has escuchado en algún video. De hecho todavía está este meme por ahí de repente que sale, lo usan para un meme acerca de esa película donde alguien dice la frase, bueno, le preguntan a un especialista que qué pasaría si una persona llegara a utilizar más del 10% de su cerebro o usar el 100% de su cerebro y empiezan a imaginarse así todas las cosas impresionantes que el hombre podría lograr, podrían crear, podrían inventar, no sé. Y este meme pues salió de esta creencia que se ha difundido por muchos lugares, posiblemente muchas personas la crean, que nosotros usamos solamente el 10% de nuestro cerebro y que si lográramos usar el 100% lograríamos hazañas. Bueno, ahí se nos fue Dan por un momento. Está teniendo algunos problemitas en el internet. Mientras que él regresa, voy a leer algunos comentarios que están aquí en el chat. Erika Contreras nos manda saludos. Saludos a Erika Contreras también. Andrea Herrera nos dice bendiciones. Y también nos manda ahí una risa, creo que es. A ver, y luego también Verónica Martínez dice Paquita, la de la birria. Paquita, la de la birria. Entonces, Andrea Herrera dice, pensé que me equivoqué de live. Bueno, no sé qué live, no sé por qué. No sé por qué, Andrea, dices que te equivocaste de live. Y Mariana Herrera Cruz, Marina Herrera Cruz también nos está visitando. Pues bueno, vamos a esperar un momento en lo que Dan se vuelve a reconectar y nos está hablando acerca de este meme que sale en las redes sociales
de una película muy famosa donde le preguntan al profesor de que qué pasaría si usáramos el 100% del cerebro. Entonces él empieza a decir, él pregunta, ¿el 100%? Bueno, aquí está Dan. Y bueno, ese meme está acompañado de muchos, bueno, yo he visto cuando salen mexicanos haciendo mexicanadas y ahí se muestra cuando uno usa el 100% del cerebro. Bueno, aquí está Así Dan, es, de vuelta. Dile Dan, así dale es. Dan. Pues sí, básicamente ese es uno de los mitos más populares que las personas repiten mucho, pero que en realidad es falso. En realidad, pues todos usamos el 100% de nuestro cerebro, porque pues todo el cerebro controla diferentes partes de nuestro cuerpo, el caminar, el habla, el recordar, el soñar, etcétera. Todo nuestro cerebro se usa. Obviamente algunos lo ejercitan más que otros, pero de que todo se usa porque es el que controla básicamente todo nuestro cuerpo. Pero bueno, ¿qué otro mito popular conoces tú, Core? Muy de esos que toda la gente cuenta. Bueno, uno de los mitos muy famosos es el de que Napoleón, el, el conquistador, Napoleón Bonaparte, dice que era un enano. Muchos piensan que era un enano, pero la realidad es de que no. Él no era una persona bajita, sino que era una persona dicen aproximadamente de 1,68 metros. Entonces no era ni muy alto tampoco, pero tampoco no era Así una es. persona muy, muy bajita. Y se dice que esta idea es probablemente a la propaganda británica de la época, que intentaba desacreditarlo, y dice que además los artistas y caricaturistas de la época también contribuyeron a esta imagen de dibujarlo como una persona pequeña. ¿Qué más, Dan? ¿Qué otro Así mito es. tienes por ahí? Otro mito, pues es un mito que, de hecho, este es uno muy popular. Creo que todos tenemos como que esta imagen más o menos de alguna caricatura, algún programa. Este mito acerca de que Newton descubrió la gravedad y formuló toda la teoría acerca de la gravedad cuando le cayó una manzana en la cabeza. Creo que todos hemos escuchado alguna vez esta historia, que estaba ahí Newton abajo de un árbol sentado pensando, no sé, en la inmortalidad del cangrejo. De repente le cayó una manzana en la cabeza y empezó a formular la teoría de la gravedad. Pues resulta que esto también es un mito. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde empezó esta creencia acerca de esto. Me imagino que alguien de repente empezó a contar la historia y le metió ahí como que un poquito de sabor, un poquito ahí para que nos imagináramos un poquito más la historia, pero la verdad es que no, la verdad es que nadie sabe por qué se di cuenta esto. A Newton jamás le cayó una manzana en la cabeza, o si lo hizo, pues ha de haber sido en otra ocasión, pero no tuvo nada que ver con la teoría de la gravedad. ¿Cómo ves, Core? No, muy bien. Yo sí pensaba que sí había sido así, que Sí, estaba debajo de un árbol y de pronto le cayó una una manzana y manzana, ahí se puso a pensar en eso. Bueno, que así es como nos lo describen siempre, es claro. la verdad. Y qué bueno Entonces, que hubiese sido una manzana y que no fue una sandía, porque hubiera sido, ya no hubiera hubiera sido hecho fatal. gran cosa. Sí. ¿Qué más, También Core? otro mito, Dan, es el de que Cristóbal Colón fue el primero en descubrir América. Entonces, aquí están acabando con mi niñez. Yo siempre pensé que había sido el primero en descubrir América, pero no. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, fueron los primeros, y además la palabra correcta no debería de ser descubrimiento de América, sino encuentro o una llegada. También en cuanto a Cristóbal Colón, también hay varias realidades, ¿no? Ahí también de que no necesariamente estaban buscando las Indias y así, sino que estaban, Una ruta comercial, sino más bien ajá, estaban huyendo, ¿no? exactamente, De España. exactamente. Entonces ahí hay toda una historia que después estaría bien tocar en un tema de aquí del podcast, ¿verdad? ¿Qué te Así parece? es. Sí, no se nos olvide que este es un podcast también con un poquito de raíces hebreas y todos los de raíces hebreas están obsesionados con la historia de que Cristóbal Colón es judío y que venía huyendo de España por la Inquisición. Es más o menos la historia que Exactamente. después les contaremos en otro episodio. Y que sí, que la verdad es que hay demasiadas mitos en nuestra historia. En todo lo que es la historia de América, de México, está lleno y repleto de mitos. Hoy no los podemos tocar todos, nada más estamos hablando de algunos ejemplos muy populares,
Así que si tú creías que Cristóbal Colón había sido el primero, pues te mintieron, has vivido engañado toda tu vida, no fue el primero y de hecho ni siquiera debería decirse el descubrimiento de América, sino más bien la llegada de europeos a América o el encuentro de América con los europeos. No debería ser ¿qué? ¿Con cuál era la palabra? No debería ser el descubrimiento, exactamente. Pues como estos mitos de la historia, también hay otros mitos muy populares que de repente creemos que te ha contado tu tía, tu cuñada, tu prima, algunas personas por ahí que quieren cuidarte o que quieren aconsejarte. A lo mejor te han dicho otro tipo de mitos muy populares, como el mito de que las grasas son malas, que el comer grasa es algo malo. Pues estudios recientes han demostrado que comer grasa de animales, de hecho, es muy benéfico para la salud. De hecho, ya está muy comprobado que la manteca bovina es mucho más saludable que todos los aceites vegetales. De hecho, todos los aceites vegetales básicamente nos están matando, nos están produciendo demasiadas enfermedades y lo más saludable era la manteca. Pero vivimos muy engañados mucho tiempo, nos hicieron creer que era todo lo contrario. ¿Qué otros mitos de estos te ha contado tu tía, Core? Bueno, ahorita me agarraste desubicado, pero ahorita que estabas hablando acerca de las grasas, también se me vino a la mente el mito de que del huevo. Ya ves que dicen que hay una parte del huevo que es la que trae el colesterol. Creo que es la parte amarilla, que si se la quitas Ajá, es más benéfico, pero en realidad no es así, sino que es una grasa buena, es una parte buena para el corazón. Y han así es, desmentido eso ya con los estudios que se han hecho, los nuevos estudios que se han hecho, pues han demostrado de que el huevo es muy benéfico y de hecho así es, creo que es la medida de proteína. O sea, cuando miden lo que es el valor proteínico, lo hacen con respecto al huevo, porque es un alimento bastante nutritivo. Entonces, ese es así uno es, de los mitos que ya no están, de que la yema es la que hace daño, es para el colesterol, algo así. Entonces, así se es. descarta ese mito. De hecho, todas las personas que se dedican a hacer ejercicio, a ir al gimnasio, a ponerse fitness, sabrán que pues, una buena fuente de proteína pues, es tomar huevos crudos y a veces se toman vasos como de este tamaño, repletos de puros huevos crudos y básicamente eso es lo que les va a dar la proteína que necesitan para hacer ejercicio. Cosas que hemos ido cambiando, pues antes, como dice Core, se consideraba que el huevo hasta era malo, ¿no? Que te subía el colesterol. Hasta canciones se hicieron al respecto. Otro mito por ahí que yo sí creía, de hecho este mito yo sí lo creía acerca del mito de la recarga, de cargar el celular más bien, que pensamos ahí que si le dejamos cargando el celular toda la noche iba a explotar. Por ahí yo creo que todos nos han dicho en algún momento, desconecta tu celular porque si no va a explotar, si lo dejas cargando toda la noche se va a descomponer o puede estallar ahí el cargador o el celular. Pues resulta que eso también es un mito, de hecho ya todos los celulares tienen la tecnología necesaria para que llegue un momento y se desconecten y ya se deje incluso de calentar el cargador. Entonces, pero son mitos que seguimos creyendo. A lo mejor en algún momento fueron reales, de verdad pasaron, pero debemos entender que pues la tecnología va avanzando y ya no pasa con los celulares modernos, solo con el iPhone de Core, que más problemas le ha traído que beneficios. ¿No es así, Core? Exactamente, ya quiero cambiar a Android o a Samsung, algo así. Muy bien, pues estos fueron algunos de los mitos más populares que hay alrededor y ahora vamos a pasar a la sección que de verdad nos convoca este día. Así como estos mitos hay ahí en el mundo que escuchamos en las redes, que nos contó la tía, que vimos por ahí a un amigo, que nos contó un tío, el vecino, y que no eran verdad, pues así también hay mitos dentro de la iglesia cristiana o dentro de las personas de fe. Hemos arrastrado algunos mitos muchas veces con la mejor intención, con la intención de que estas historias traigan algún buen mensaje, nos fortalezcan la fe. Tal vez todas esas historias que se contaban eran para el beneficio de las personas, pero lo real es que estaban basadas en cosas que no podían ser comprobadas o incluso mentiras. Pero antes de pasar a eso, Core, no sé si quieras leer algunos comentarios, tú que estás ahí controlando todo eso y que ves mejor que yo. ¿Hay algún comentario que quieras ahí? Un saludo, ¿hay alguien por ahí? Sí, mira, aquí hay algunos saludos. Eric Contreras, bueno, ya lo había mencionado, pero no estabas en el momento. Eric Ah, ok. Contreras nos Eric, manda saludos. saludos.
Andrea Herrera nos manda bendiciones. No sé si le quieras mandar un saludo especial a Andrea Recibimos, Herrera. recibimos. Es mi fan Este, número 1 y yo soy su fan número 1. Saludos, Andrea. entonces, Verónica Martínez dice, Paquita, Hola, la de Vero. la birria, la de la birria. And- Andrea, nuevamente, se ve que sí es tu fan número uno, Sí, se ve que es mi porque fan, está moviendo ahí el sí, algoritmo, muy bien. dice, pensé que me equivoqué de live. Yo creo que fue en el momento en que ya no estabas, Dan, cuando ella mandó Oh, ese. ya. Entonces dice, ¿quién más? Marina Herrera Cruz, bueno, no nos manda nada, nada más hace acto de presencia. Aspecto de Bueno, ahí presencia, nos muy manda bien. saludos. Ya nos mandó. Eric Contreras dice, es Eric Contreras. Bueno, creo que me estaba corrigiendo. Tú sabes que Que batallo un siempre poco andas con mi cambiándole el dislexia. nombre a todos, claro, Sí, claro. sí, sí, Core le sí. cambia el nombre a todo mundo, no se sientan mal por eso. Aida Rodríguez dice hola. Ok, hola, Aida Rodríguez. También, Karencita González nos dice Oli y Job Mora Cermeño nos dice saludos, voy llegando. ¿Qué te parece si leemos hasta aquí y más adelante seguimos leyendo otros comentarios? Va que va, pues muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Sigan ahí comentándonos si ustedes habían creído alguno de estos mitos de los cuales hemos mencionado o si conocen algún otro mito que es muy popular ahí en las redes o que la gente cree y saben ustedes que no es verdad. Cuéntenos si saben algún mito de esos famosos. Pero ahora sí, vamos a pasar a lo que nos convoca a hablar acerca de algunos mitos cristianos que se hicieron populares en algún momento. Como empezamos este programa, hace 8 días hablamos del mito del águila, de la renovación del águila. Pero hay otro tipo de mitos dentro de las personas de fe. Por ejemplo, empecemos hablando acerca de la aparición de la supuesta Virgen de Guadalupe. Algo que es objeto de la devoción de muchas personas aquí en México. De hecho, se considera que vivimos en un país guadalupano más que cristiano, porque son más devotos de la Virgen incluso que de Cristo. Pues resulta que todo esto, las investigaciones que se han hecho, han concluido que claramente todo esto es un mito. De hecho, el cuadro que está ahí en la Basílica de Guadalupe, pues no se tiene ningún estudio acerca de su veracidad. De hecho, no prestan el cuadro para hacer estudios, pero lo que sí hay es que hay historias y hay dataciones de cronistas que nos hablan de quién fue el que pintó ese cuadro y cuál fue toda la historia. Y pues es una historia muy amplia que hay acerca de la Virgen de Guadalupe. Y yo les voy a invitar a todos ustedes que escuchen a mi maestro Juan Miguel Zunzunegui, uno de mis profesores, que habla acerca de eso, tiene varios videos hablando de eso. También vayan por ahí a escuchar un podcast que se llama Herejes, el podcast, que son otros herejes, más herejes que nosotros, esos sí son de hecho ateos, y ellos también tienen una gran investigación acerca de esto, y hay mucha información que desmiente toda esta aparición de la Virgen de Guadalupe, de estas conocidas como advocaciones marianas, y pues lamentablemente con, digamos, el método científico, pues se puede deducir que todo esto fue una invención para poder controlar a todos los indígenas de aquí, proveyéndoles un objeto de adoración que ya era parecido a uno que ya tenían en el mismo lugar las mismas personas en tiempos pasados, que era otra diosa, que es la diosa Tonatzin, que era la que veneraban ellos en la antigüedad. Simplemente la cambiaron y bueno, es algo que ellos siguen creyendo. Y obviamente los que sean devotos, que escuchen esto, les parecerá tal vez una falta de respeto. Simplemente les invitamos a que investiguen un poquito más cuáles son las evidencias, cuáles son las fuentes, qué es lo que han dicho los que han investigado esto a profundidad. Y pues lamentamos decirle que desde nuestra perspectiva y opinión, pues es un mito. ¿Cómo ves este asunto, Corey? No, me parece bastante interesante y yo creía que solamente aquí en México se había aparecido la Virgen de Guadalupe, pero veo que en varias partes del mundo se ha aparecido. Por ejemplo, en Francia, Nuestra Señora de Lourdes, en Portugal, Nuestra Señora de Fátima, en Chile, Nuestra Señora de la Asunción,
En Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, dice que se le apareció a 3 pescadores en la bahía de Nipe. En España, Nuestra Señora de la Merced, bueno, no, otra en España, Nuestra Señora del Pilar, y en Irlanda también, Nuestra Señora de Knock. Dice que se apareció a un grupo de personas en la aldea de Knock, en el condado de Mayo. Y así, hay un montón de apariciones. Qué interesante que pues ninguna de estas ha sido comprobada. Así Bueno, es, al ¿no? menos científicamente Y no. de hecho, no solo no han sido comprobadas, sino que de hecho tienen algunos rasgos en común. Todas estas advocaciones marianas, como la Virgen de Mayugor también, como la que mencionabas de Fátima, desgraciadamente muchas veces comparten algunos rasgos, como que se le aparecen a las personas más, digamos, sencillas o iletradas que pueda haber, las personas menos preparadas en Biblia, en estudio, las personas, decirlo directamente, con más ignorancia y con menos estudios, más crédulas, son a las personas que se les llegan a aparecer estas, pero han tenido, de hecho, desenlaces muy trágicos. Todas las personas que han tenido una de estas visiones de las advocaciones marianas han tenido problemas psiquiátricos, han tenido problemas de salud, problemas mentales. Ha habido toda una historia muy triste a todas estas personas. Por eso no culpamos a aquellos que consideran que cada una de estas apariciones básicamente ha sido apariciones demoníacas o apariciones de extraterrestres manipulando a las personas. Es una de las propuestas que se hacen, porque de verdad los desenlaces de todas las personas que han visto esto han sido terribles. Y pues es una cosa triste, pero cosas como esas son cosas que las personas creen. Pero les insistimos, vayan, investiguen un poquito más. No solo se trata de tener fe por tener fe, se trata de que también podamos dar alguna respuesta de nuestra fe, como la Biblia lo dice, ¿no? Así que les invitamos a que si alguien quiere saber más al respecto, pues vaya y vea estas cosas. Pues bueno, vamos. Bueno, ahí se nos fue otra vez Dan, se nos fue un momentito. Vamos a esperar otra vez a que él se conecte. Y está bien interesante esto que nos está platicando Dan acerca de su fe en la Virgen y todo eso, lo que él ha recopilado en todos estos años de catolicidad. Entonces, bueno, aquí está Dan. Aquí está. Sí, Dan, decías. Sí, no, nada más eso, pasar al siguiente, al siguiente mito. ¿Qué otro mito hay famoso ahí en el mundo de la fe, Core? Bueno, también tenemos uno bien famoso que se han hecho muchos documentales al respecto y es el de el sudario de Turín o la sangre del sudario. Ándale, mira, hasta Dan tiene ahí ¿qué es eso, Dan? Advertencias Pues es un marianas. libro que se llama Advocaciones Marianas y básicamente son reflexiones basadas en todas las apariciones que ha tenido la Virgen. Este libro es uno de mis libros favoritos. No se crean, ¿eh? Es Lo simplemente tienes junto ahí, para conocer el tema. lo tienes junto a tu colección de El Atalaya, ¿verdad? De atalayas, tengo una de las colecciones de atalayas más grandes que ustedes van a ver en toda su vida. Sí, No sé continúa, si Core. no sé si escuchaste al tío Pacheco, qué es lo que tenías que hacer con esas atalayas. No, ¿qué dijo tu tío? ¿Qué dijo? No, mejor no lo menciono porque es horario familiar, pero Bueno, te encargo ok, ahí que ok, lo dejémoslo escuches. así, Sí. dejémoslo así. Estábamos comentando acerca de el sudario de Turín y cómo es que se hicieron análisis a la sangre, supuesta sangre que había ahí en el sudario. Y bueno, para los que no han escuchado acerca de esto, es un manto, creo que lo tienen en el Vaticano, si no me equivoco. No sé No, dónde no está, estoy pero sí, por ahí seguro. debe estar Bueno, guardado. Muy bien. lo tienen por ahí, pero viene a ser como una reliquia más, ¿no? Dentro del catolicismo, lo tienen ahí guardado, le han hecho estudios y se cree que es el manto que estaba cubriendo a Jesús en la tumba. Entonces, cuando él resucita, bueno, lo que se dice es de que hubo como si hubiera sido una fotografía, como cuando hay un flachazo y ahí se marcó la silueta de Jesús. Y entonces se le han hecho muchas investigaciones y también análisis científicos para ver si la sangre que está ahí es real.
Y no sé, Dan, ¿qué tienes para comentar al respecto? Tú que eres más allegado al catolicismo y todas esas cosas. Tanto que lo dices, la gente se lo va a creer de verdad, ¿eh? Pero pues sí, pues nos hemos dado la tarea de estudiar un Yo he poquito el estado, catolicismo. yo estaba haciendo un trabajo evangelístico en la vida de Dan, porque él Así está es, muy así es. apegado al catolicismo todavía. Este, de hecho, siempre me Pásenme tu manda rosario, por videos, favor, para decirme, yo creo que estamos equivocados, debemos de volver a a casa, a casa a los brazos de mamá. de mamá. Así es. Cuéntanos, Dan, Pues más sí, acerca de esto. pues sí, eso que comenta Core. De hecho, yo quería ligar esto a otro caso donde también escuché la misma historia, bueno, la misma frase acerca de que no podían examinar o no podían más bien datar la sangre del sudario, porque cuando les llevaron supuestamente la muestra de la sangre del sudario, decían, esta sangre pertenece a alguien que todavía está vivo, que todavía está vivo, ¿no? Entonces, hablando obviamente acerca de que era la sangre de Cristo y de que Él está vivo en el cielo, ¿no? Eso mismo lo escuché en otra historia acerca del descubrimiento del arca del pacto en el monte donde fue la crucifixión. Déjenles cuento esta historia, yo sé que Core también seguramente la ha escuchado. Hay una persona llamada Ron Howard, que es una persona que, aunque no realmente no es una persona que se dedique a la excavación o no es una persona que se dedique a buscar todas estas cosas, estas reliquias, es más bien un aficionado, pues resulta que eh, logró tener permiso de hacer unas excavaciones en Israel, en Jerusalén. De hecho, es muy extraña toda esta historia porque son permisos que no se le dan a veces ni a profesionales, mucho menos a personas que lo tienen como un hobby. Resulta que cuenta él que él en ciertos lugares, en unas cuevas, eh, a las que nadie había tenido acceso, él tiene acceso, y lo que encuentra ahí es el arca del pacto mencionada en la Biblia. Si vamos a la historia bíblica, nos daremos cuenta que en determinado momento el arca desaparece, no se vuelve a hablar más de ella. En algún momento está en el tabernáculo, después en el templo y después de la invasión de Babilonia, de los babilonios, pues desaparece básicamente el arca. ¿Qué es lo que dice Ron Howard? Que el templo de Salomón tenía unos mecanismos ahí, como al tipo Indiana Jones, de esos que se empiezan a subir muros, las columnas, no sé, y que una suerte de mecanismo escondió el arca y que esta arca fue escondida debajo de justamente el lugar donde Jesús fue crucificado, en ese lugar llamado el Gólgota, ahí donde estaba la cruz de Cristo, la cruz de los dos ladrones, abajo de esa montaña estaba escondida el arca del pacto. Y que cuando Jesús fue crucificado, pues su sangre fue derramada, se metió por las grietas de la montaña, digámoslo así, y cayeron justamente en el propiciatorio del arca. Y, y cuando Ron Howard descubre esta, nuevamente, parecido al sudario, toma una pequeña muestra de la sangre para que la examinen de eso que encontró en el arca. Y cuando la examinan, los que hacen la datación le dicen, no podemos definir de quién es esta sangre ni el tiempo porque es una sangre pura y pertenece a una persona que todavía está viva. Me parece curioso cómo las dos historias tienen esta frase de que no podemos datarla porque pertenece a una persona que está viva todavía. Pero lamentamos decirles nuevamente que esta bonita historia que a muchos conmovió, que a muchas personas les hizo pensar, no sé, que pronto iba a salir el arca en público y que la venida del Señor estaba muy cerca, pues lamentamos decirle que todo esto es un mito. Realmente no proporcionó ninguna prueba. Todo lo que él dijo simplemente es confiar en su palabra porque no pudo demostrar nada. De hecho, pues no tomó ninguna foto, no hay realmente nada que él pudiera, con lo cual pudiera él comprobar, simplemente pues es creer en su historia. ¿Conocías esta historia, Core? ¿Qué opinión te merece? Algo había escuchado de esta historia, de hecho lo había escuchado con Michael Root,
que él es el que también Exactamente. hace ahí un tipo de investigación para ver dónde es que quedó el arca. Y he escuchado algunas otras teorías de qué es lo que pudo haber pasado. De hecho, en la escritura, creo que hay algunos que mencionan la escritura donde dice, y no se dirá más arca de Jehová. Entonces, eso lo toman como para decir, es que ya, para ese momento ya el arca ya estaba desaparecida. Pero sí, me parece bastante interesante y pues realmente hasta el momento no han podido. De hecho, también hay otra hipótesis de que está en Etiopía, que ahí la tienen resguardada y que hay una persona anciana que es el único que tiene acceso al Arca de la Alianza y, y así, pero hasta ahorita pues no ha habido arqueólogos que se interesen por ir y ver si realmente la tienen ahí en Etiopía. Pero no sé, es interesante, pero no hay pruebas al respecto. ¿Qué te parece si leo algunos comentarios, Dan? Unos comentarios más y seguimos. Dice, aquí tenemos a Román Herrera. Dice, buenas noches, hermano. Aquí siguiendo el programa, hay un mito muy grande que es que la gente piensa que con una cruz hacen exorcismo o espantaban a los vampiros. ¿Habías escuchado esta hipótesis, Dan? Claro que sí, yo sí pensé que funciona. Yo, de hecho, por eso traigo mi cruz aquí, nomás que no la quiero enseñar en público, pero Con, aquí está con muy cerca ajo del corazón. y Y- también agua bendita, ¿no? Se espantan Así los, es. los vampiros. Pero funciona mejor una estaca bien clavada en el En el corazón, así corazón. como Sí. como la que les puso su ex, así más o menos. Esas funcionan bien. Dice Verónica Martínez, saludos hermano Dani. Marina Herrera Cruz dice, yo soy tu fan número 2. Mariam Lozano dice bendiciones y también dice, es cierto, Core le Saludos. cambia el nombre a todos. Bueno, Mariam, tienes razón, le cambia el nombre a todas las personas. ¿Quién lo dijo Marisol? Ah, Mariam. Marisol, exactamente. Dice Grisel Herrera. Buenas noches a todos. Seguimos a la cebolla roja. Y dice Job Mora Cermeño, hay que diferenciar entre apariciones y advocaciones, empezando por la guadalupana, que es una referencia a la Virgen Negra de España. ¿Qué te parece, Dan? Interesante. Un día vamos a invitar a mi amigo Job Cermeño. Él es historiador y él me puede desmentir perfectamente cuando esté diciendo alguna cosa que no va, porque yo solo veo Wikipedia y todo lo aprendo de la inteligencia artificial y las redes sociales, y él sí estudió y es historiador ahí de profesión. Saludos a mi amigo Job. Saludos hasta allá donde estés. Ah, ok, ok. Pues sí, estas son algunas algunos mitos, pero vamos a continuar con otros mitos. Ahora sí vamos a pasar a unos que de hecho son como personales. De hecho me entra como que el ataque de nostalgia ahí, porque son cosas que yo escuché de niño. El siguiente mito del que vamos a hablar, yo lo escuché, por ahí yo tenía como 6 o 7 años, creo, pero este mito, ahora que nos hemos dado a la tarea de investigar un poquito más, tiene todavía más años este mito. Y este mito habla acerca de que en Siberia estaban haciéndose unas perforaciones, me imagino que para encontrar algunos minerales o petróleo, no se sabe muy bien, pero estaba un proyecto de perforar, y después de perforar 14 kilómetros, empezó el taladro que se estaba usando a dejar de poner resistencia. Quiere decir que encontraron que la tierra estaba hueca después de 14 kilómetros. Y después de encontrarse esto, pues todas las personas, los ingenieros, se sorprenden, ¿no? Y lo que hacen, según esta historia, es introducir un micrófono de alta fidelidad para ver qué había ahí adentro. Desde aquí, pues ya a estas alturas nosotros podemos ver que esta historia está más que armada, pero en el momento fue el boom en las... ¿Me escuchas, Core? ¿Dónde me Sí, quedé? listo. Eh, Ok, y después de que bajan el micrófono, creo que ahí me quedé, espero que se haya escuchado eso. Después de que bajan el micrófono a este hoyo ahí en Siberia, este pozo cavado, pues lo que escuchan es voces de terror, de angustia, de dolor.
Y no solo eso, no solo empezaron a escuchar estas voces de terror y de angustia, sino que de hecho vieron salir de ese pozo alguna criatura parecida como un murciélago, pero mucho más horrible, ¿no? Y toda esta historia se contó por muchos lugares. De hecho, yo recuerdo haberla tenida en unas hojas blancas que se vendían en algunos lugares como estudios bíblicos. No sé de dónde salían esas hojas. Yo recuerdo que mi papá había comprado unas de esas, vendían algunos cassettes, testimonios, libros, y vendían algunas hojas engrapadas como con estudios bíblicos, y dentro de esas hojas venía esta noticia del agujero, perdón, en Siberia de 14 kilómetros, donde se habían escuchado voces de terror. Todo esto obviamente llamando a la reflexión en considerar la realidad del infierno como un lugar abajo de la tierra, y de donde también supuestamente lo que pudieron haber visto era un demonio salir de este lugar. ¿Tú habías escuchado esta historia alguna vez, Core, o es nueva para ti? Sí, ya la había escuchado, de hecho es bastante famosa en internet, y he escuchado supuestas grabaciones de personas que están gritando, están ahí como quemándose y están algo, creo que también en español. Ahí hay algunas grabaciones que están hablando en español acerca de que están ahí en el infierno y que se están quemando y todo eso. Sí, sí, sí había escuchado algo al respecto. Es bien famoso. De hecho, hace muchos años que está esa historia acerca de, creo que fue en Siberia, ¿no? En Siberia. Así, Bueno, hay varias versiones acerca de esta historia, pero no sé, no hay, creo que ha sido desmentida y no es cierto nada de esto. así es. Exactamente como dice Core, pues esta historia de hecho ha sido totalmente desmentida. Se buscaron las fuentes y se encontró que la historia, digamos, la más antigua, era simplemente un recorte de un periódico en ruso, pero que decía totalmente otra nota, pero que simplemente acomodaron algunas fotografías, y como la gente pues no sabía leer otro idioma, me parece que estaban en finés o algo así, estaba esta nota. O sea, era irrastreable esto. Estaba escrita en otro idioma, con fotografías de otra cosa, traducido con otra cosa que no tenía nada que ver con la nota, y se presentaba como un gran descubrimiento. Y la verdad es que todo esto se demostró que era más falso que el amor de sus ex. Entonces, fue algo que también fue sumamente desmentido, pero hasta la fecha personas siguen creyendo en esta historia como una evidencia de la existencia del infierno y una evidencia de la existencia de los demonios adentro de la tierra. ¿Qué otra cosa, qué otro mito muy popular has escuchado, Corey? Bueno, yo traigo aquí un mito que está dentro del cristianismo y que se ha utilizado también como un mensaje. De hecho, se ha predicado acerca de esto y es el del pastor que quiebra la patita de la oveja. Entonces, la historia es de que un pastor tiene una oveja que constantemente se va, se descarría. Entonces llega un momento en que le quiebra la patita para que ya no se vaya y con eso ella aprende de que tiene que estar ahí con el pastor y no desviarse. Entonces esto lo han utilizado como para dar un mensaje a aquellas personas que constantemente se están descarriando, se están yendo. Entonces Dios en su misericordia les manda un castigo para traerlos de nuevo, para corregirlos y que no se vuelvan a ir de los brazos del pastor. Pero esta historia ha sido desmentida. Realmente en la antigüedad quebrarle la patita a una oveja significaba que tenías que matarla porque ya no te servía para nada. Iba a retrasar a las otras ovejas y no era lógico. Es algo que un pastor no haría. Al contrario, iría y buscaría a la oveja y la recogería y la trataría bien. Y esta con esta historia hacen un paralelismo con la historia bíblica de la oveja perdida, pero en realidad en la historia de la oveja perdida, el pastor no hace eso, sino que la va y la busca, la recoge y la regresa al redil, pero tiene misericordia de ella y no menciona que se le quiebra una patita. Y esto ha sido perpetuado. De hecho, ha habido prédicas con respecto a esto. Y bueno, lo que trata
de explicarnos esta parábola o esta metáfora es acerca de la relación con Dios y cómo es que Dios pues te corrige, ¿verdad? Cuando no quiere que te desvíes y que permanezcas en él, pero en realidad pues no es así. Dios es misericordioso y en la parábola que está en la Biblia no hace eso, o sea, realmente tiene más misericordia que la historia que se nos cuenta de quebrarle una patita a la oveja. ¿Cómo ves, Dan? ¿Cómo ves esto? No, no muy bien. Yo creo que esa historia se trata de aplicar a las personas que andan de rebeldes, ¿no? Y que de Sí, repente les pasa algo, tienen alguna situación, no sé, financiera, emocional, laboral, y yo creo que se inventó esta historia como para tratar de dar respuesta a eso, ¿no? Dios permitió esto, como quebrándole la patita a la oveja para que no se siga descarriando más. Es una de las cosas que normalmente pues, se hacen en la iglesia, ¿no? Tratar de dar estas respuestas con estos mensajes. Pero la verdad es que en la vida real, pues no pasa eso de la patita, de quebrarle la patita, como tú has dicho. Pues vamos con otro que es muy famoso, también es de mis favoritos, de mis mitos favoritos. Y este mito viene desde los años 60, desde los años 60. Se cuenta que esta organización que anda ahí en descubrimiento en el estudio del espacio, más bien así, desde los años 60 la NASA usó computadoras, las más modernas, computadoras superpoderosas, precisas, para calcular la edad del universo. Y cuenta este mito que las computadoras arrojaron una respuesta acerca de la edad del universo. Y se encontró que al universo le faltaba un día, que todos estos cálculos que se habían hecho arrojaron que al universo le faltaba un día y no sabían qué había pasado, por qué al universo le falta un día. Y pues empezaron a buscar diferentes hipótesis, formular diferentes teorías, hasta que se encontraron con el texto bíblico de Josué, que nos habla de un acontecimiento, de hecho me gustaría leerlo, está en Josué 10, del 12 a 14, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, Sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengando de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y pues la NASA entonces estaba confirmando veracidad de la Biblia. Entonces ahí estaba claro dónde está el día que le falta al universo, pues está claramente explicado. a ver, vamos a esperar otra vez a Dan para que ven que entre, se me fue ahí la señal. Listo, aquí está Dan de nuevo. ¿Te merece ¿Qué opinión te merece este mito acerca de que la NASA comprobó que la Biblia decía la verdad y que le falta un día al universo, Core? Está bien interesante, ya lo había escuchado también. De hecho, hay videos ahí en YouTube donde te va mostrando el software que usan, donde están retrasando el tiempo, o los movimientos de los astros y de las estrellas hasta llegar a un momento en que falta un día, pero no estoy muy relacionado a lo que es esto de la astronomía, pero creo que hay una respuesta al respecto de esto, porque ellos no miden igual los días como nosotros lo medimos. Bueno, los astrónomos no miden de la misma forma, tienen un tipo de medida en el que realmente sí falta un día, pero está relacionado a lo que es cómo es que van girando los astros, pero no tienen nada que ver con lo que es la historia bíblica. Pero al ver eso, muchos quisieron relacionarlo con que faltaba ese día y que ese día era el que está ahí en las escrituras. Pero sí, ya lo había escuchado, pero pues lamentamos decirles que también es falso, no es Es así. falso.
Es un mito. Bueno, de lo que dice sí se puede calcular. De hecho, pues sabemos que nuestros días no son exactos de 24 horas, sino que son 23 horas con algunos minutitos y cada cierto tiempo pues hay un desfase. Y sí, sí hay ahí a lo mejor cosas que se han perdido, digamos, en rangos de tiempo muy cortos. Pero cuando hablamos de la edad del universo, estamos hablando de tiempo que no se puede calcular. A ver, aquí necesitamos ser claros con esto de que la verdad los científicos no tienen ni siquiera claro cuál es el rango entre millones de años que ellos proponen para la edad del universo. Hay rangos muy grandes. O sea, el pretender que va a haber computadoras que puedan arrojar información con solamente diferencia de un día o de 24 horas terrestres es inimaginable, o sea, no se puede. No hay tecnología capaz de medir la edad del universo, simplemente no la hay. Simplemente los rangos que se especulan son de millones de años. No hay manera de calcular con precisión los millones de años, pasarlos a miles de años, mucho menos con fracciones como de un día. Es simplemente imposible, fue un mito, pero desgraciadamente esto se contaba por las iglesias, ¿no? De que la NASA ha comprobado que la Biblia dice la verdad, que ahí estaba la verdad, y pues no, lamentamos decir que la NASA no ha comprobado para nada cosas como estas. Es un mito. Y bueno, ¿qué otra cosa, Core, qué otro mito quieres hablar? Bueno, antes de ir a otro mito, vamos a seguir con los comentarios. No quiero dejar pasarlos, pero sí están bastante activos ahí en el chat. Dice Qué bueno. Job Mora Cermeño, dice, si hablamos de mitos de otras religiones, las piedras para leer las tablas de oro dadas por Moroni a Smith, tanto las piedras como las tablas, no hay registro ni evidencias. Bueno, ya si hablamos El de Urim, los el mormones, Urim y tienen un el montón Tumim, de ¿no? historias que no son comprobables. ¿Cómo dices? Las piedras se llaman el Urim y el Tumim, ¿no? Eran las piedras Algo que así, usaban para... Están algo desde el así, Antiguo pero Testamento, nos hablaban de esos con las que echaban suertes o echaban volados. De hecho, si quieren ver la historia de los mormones, yo se la recomiendo que vayan y la escuchen con South Park. South Park nos da una excelente clase de mormonismo. exactamente. Aquí vemos a Dan. Dan es experto en apariciones marianas, en guardar revistas de los testigos de Jehová y todo lo relacionado a los mormones. Entonces, sigan Ah, sus pásame consejos. mi libro del Dice, mormón. dice Job Mora Cermeño, en el caso del Turín, según dicen que cuando hacen las pruebas de carbono 14, no da antigüedad en la sangre. ¿No? Interesante. Y aquí dice Mario Alberto Medina Santos, el pastor Mario, dice, eso sí es verdad. Yo lo vi en TikTok. Ah, bueno, buena fuente que nos muestra aquí Mario. Muy bien. Dice Job Mora otra vez, dice, en tiempos de la reforma aquí en México estaba el mito en Europa que la iglesia guardaba leche materna de María. Imagínate eso, dice, cuenta cuánta, dice, cuánto madero, anécdotas de eso. Bueno, no entendí ahí. Dice Mario Alberto, dice, el conductor que está desmintiendo el arca debería tener más temor de Dios. Ahí te hablan, Dan. El juicio ya viene y si él no se arrepiente, será crucificado. Aleluya, amén. Bueno, ahí se nos fue Dan, se nos quedó estático, petrificado con lo que dijo Mario. A ver, dice Job Mora, ¿No está dice, prendida según la tele? Es que... la carta de Noé, de la alianza aún. Dice Mario, ay, es que no se lo estoy poniendo, ¿verdad? Ahí está. Dice, cualquiera te puede desmentir, no necesitas ser historiador, eres un blasfemo, Dios te castiga. Aleluya, amén. Ahí te hablan, Dan. Dice ¿Quién Job, es el Mario, verdad? El Mario. Mario, es nuestro amigo del podcast. ¿Cuál era el nombre del La bitácora podcast? del pastor. La bitácora del pastor. La La bitácora bitácora del del pastor. pastor. Bueno, ahí como ven, no soy bueno ni para los nombres de personas ni para los nombres de podcast. Entonces, una disculpa De a podcast, Mario. exactamente. Dice Job, ese mito de Siberia de la perforación, fue famosísimo. Dice, bien sacado de la historia de Julio Verne. Mario Alberto dice, era Batman. Y luego dice, Mario Alberto, en el infierno sí se habla español y sí
está metros bajo tierra. Le dicen Metro Pantitlán a las 7 de AM. Ok. Tiene toda Bueno, la razón, exactamente. hay bastantes mensajes, Dan. Si quieres, seguimos. ¿Ya Y viste si mi hay libro, un Corey? ratito más. Ah, mira, qué bien. El libro de Mormón. Bueno, entonces si te pido que saques un Corán, me lo vas a sacar, de seguro. También lo tengo, de hecho, también lo tengo. Pásame mi Corán, por favor. Y también tienes el de los testigos de Jehová, la versión de los testigos de Jehová. Perlas Sí, de gran precio, también la el tengo. precio. Exactamente. Todo eso Muy lo bien, tengo. muy bien. Traducción al Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová, también La tengo esa traducción del Nuevo versión. Mundo. Claro que sí. Así es. Traducción del Nuevo Tengo Mundo. todo Bueno, eso, no, menos, estoy orgulloso de tener esto, menos libros de Guillermo Maldonado. He dicho. bueno. Pues seguimos, Dan, con los mitos. ¿Cuántos nos faltan? Ya nos faltan poquitos, vamos sobre la recta final. Ok. Otro famosísimo mito, igual de hace muchos años, de hecho, este se rastrea hasta el año 1976, donde que se hablaba de que en Bélgica había una supercomputadora que de hecho abarcaba en 3 pisos de un edificio, y esta supercomputadora se llamaba La Bestia. Y en esta supercomputadora estaban los datos de todas y cada una de las personas del mundo, y esta computadora podría rastrearlos en el lugar donde estaban y para tener un control absoluto de las personas. Y esta supercomputadora llamada La Bestia pues fue muy popular en predicaciones de muchos pastores, evangelistas, misioneros, que hablaban de esto como una clara evidencia de que estamos en los tiempos finales y que hay que estar cuidándonos y bien derechitos porque el anticristo estaba a punto de manifestarse casi de inmediato. Y bueno, de esto se hablaba de la supercomputadora llamada La Bestia. ¿Tú habías escuchado de este mito, Core? Sí, había escuchado de este mito de la bestia. Bueno, no recuerdo muy bien acerca de esto. ¿Por qué le llamaban así? ¿Tenía que ver algo con algún número, no sé, al respecto de eso? Pues no recuerdo bien por qué, en cuál era esa relación, simplemente se decía que era parte del nuevo orden mundial porque tenía la información de todas y cada una de las personas y que era para controlar a la población mundial, para tenerla bien checadita y que nadie se saliera del control del nuevo orden mundial, que era en ese momento, creo que la Alianza Europea, no me acuerdo cómo se llamaba la organización europea. La cosa es que usaban esta computadora para mantener el control sobre todo el mundo y se llamaba La Bestia. Y de hecho, ese tema acerca de la marca de la bestia ha sido popular y reinventado de tiempo en tiempo, cada cierto tiempo, cada ciertas décadas se reinventa el dar respuesta a cuál es la marca de la bestia. En algún momento se dijo que la marca de la bestia era el código de barras que hay en básicamente todos los productos. Esa era la marca de la bestia, en algún momento se dijo. En otro, el más moderno, más de los últimos años, se ha dicho que la marca de la bestia va a ser un microchip que les van a implantar a todos. De hecho, hubo rumores por ahí, también mitos, también falsos, de que le iban a empezar a implantar chips a todos los bebés que nacieran en Estados Unidos. Y pues esto se ha comprobado que es totalmente un mito. Allá ni siquiera se les puede obligar a ponerse las inyecciones ni las vacunas, mucho menos se puede obligar a las personas a implantarse un microchip de bebés. Entonces la marca de la bestia se ha ido reinventando, cada cierto tiempo aparecen nueva tecnología que va a ser catalogada prontamente por cristianos como la marca de la bestia. No sé si tú habías escuchado alguna otra cosa que han dicho que era la marca de la bestia, aparte de la vacuna que te pusiste, Core. No me la puse para nada. Mira, Wow. estaba escuchando, me parece bastante interesante esto de recopilar todos los datos en esa gran máquina llamada la bestia, pero si te pones a pensar, las redes sociales, las aplicaciones, todos esos tienen todos nuestros datos. De hecho, estaba viendo precisamente hoy Así es. acerca de Timo o de Chain, todas esas aplicaciones de compra que son chinas
y cómo es que recopilan todos nuestros datos desde las tarjetas de crédito, fotografías que tenemos en los teléfonos, todo, o sea, y ahí están toda nuestra información y ellos la tienen ahí. De hecho, por eso TikTok lo sacaron de aquí, de Estados Unidos, bueno, que ya lo volvieron a meter, pero porque servía como una fuente de información para los chinos. Entonces, pues realmente las redes sociales y todo lo que es esta tecnología tiene ahí nuestra información. Sabe lo que queremos, sabe lo que vamos a hacer. De hecho, me sorprende que cada vez que hablo acerca de algo, aparece ahí en Facebook, me lo está anunciando. Si hablo acerca de una marca, me aparece ahí en Facebook la marca que estoy buscando. Entonces es bien raro y a veces da miedo, porque, bueno, yo creo que la marca de la bestia no es algo que te van a imponer, sino que es algo en lo que tú mismo te vas a meter. Así yo pienso. No sé, ¿tú qué crees, Dan? ¿Estás ahí, Dan? Dan. ¿Me oyes? Estás desconectado. Perdón, Ahí está, ahí ya está, ahí está, ahí regresé. está. ¿Qué piensas de Se esto, me fue Dan? De tantito, de que, repente ya no te escuché, de repente. ¿qué piensas de Sí, esto, Dan? De definitivamente que las nosotros aplicaciones mismos de hoy en somos los que nos día metemos. hemos dado toda la información necesaria y lo hacemos voluntariamente. Todos los que tenemos redes sociales, voluntariamente hemos dado toda nuestra información, nuestras ubicaciones, nuestros lugares frecuentes. Creo que sin darnos cuenta, si lo analizáramos un poquito y quisiéramos igual reinventar la marca de la bestia, posiblemente la marca de la bestia sea un celular, porque lo tienes en la mano, de hecho también en la cabeza, cerca de la frente, y de hecho sin este a veces no se puede ni comprar ni vender porque todo lo haces con transacciones, con depósitos y toda tu vida la tienes ahí. Subes tus fotos, subes tus ubicaciones, dónde están comiendo, dónde están vacacionando. Toda nuestra información la hemos dado voluntariamente. De hecho, ya no hay por qué preocuparnos de una máquina como esta en Bélgica que tenga algunos datos nuestros. Realmente nosotros hemos dado básicamente nuestros datos. Y bueno, de hecho, sí es un tema que deberíamos considerar, cómo hemos expuesto nuestra vida de manera tan pública, ¿no? Me parece curioso ese tema, Core. Así es, Dan. Está bien interesante y yo creo que sí, que uno mismo es el que está dando la información y uno mismo se mete en esas situaciones. Así es. Bueno, Dan, ¿quieres que lea algunos otros comentarios o seguimos con los otros mitos? Con lo que sí, Si quiere, con le lo damos que, a los dos últimos mitos que ok. tenemos aquí. Bueno, yo tengo dos y ya cerrando el programa, vamos leyendo algunos comentarios y despidiéndonos de ellos. El último o penúltimo de los mitos que tengo aquí es acerca de un mito que para una persona muy erudita es el más grande mito en Latinoamérica. Hay un estudioso, un académico llamado Gary Shogren, que les invito a todos a buscar este material de él. Hay muchos videos de YouTube y ha escrito muchos libros. Gary Shogren escribió, de hecho, un libro con el tema de los mitos. Precisamente, de hecho, me hubiera gustado leerlo antes de hacer este podcast porque él desmiente cerca, creo que de 40 mitos que los cristianos creen. Y le hacían la pregunta ahí en alguna entrevista que le hicieron, cuál era el mito que él consideraba el mito más difundido entre cristianos de Latinoamérica. Y él dijo que el mito más difundido y peligroso era el mito acerca de que la NBI, la nueva versión internacional, era una Biblia diabólica, una Biblia manoseada ahí por personas ocultistas que tenía toda la intención de derribar el cristianismo. Y para Gary Shogren dice que este es uno de los mitos más populares y peligrosos dentro de los cristianos. ¿Cómo ves, Corey? ¿Habías escuchado de este mito, bueno, de esto que se dice acerca de la NBI? Sí, he escuchado varias cosas acerca de la NBI. Entre las cosas que he escuchado es que es una Biblia gay, o sea, para gays. También el mito de que, ¿Y tú la am, tienes? ¿De veras tú tienes la NBI? de hecho, es mi favorita. Esto debe ser un Es short. mi versión favorita. Ok. También algunas mitos es de que a- atenta contra la deidad de Jesús, lo cual tampoco es cierto. De hecho, se ha hecho
todo un estudio acerca de esto y la NBI sostiene las principales doctrinas del cristianismo, ¿verdad? Pero sí hay muchos controversia con respecto a esto. De hecho, al que he escuchado que ataca mucho a la NBI es a César Vidal, nuestro amigo A César César Vidal, Vidal. César César Vidal, Vidal, exactamente. así es. Y a Carlos Blanco, ¿no? Me parece que otro de tus maestros, que es Carlos Sí, Blanco Carlos y César Blanco, Vidal, que es discípulo de César Vidal, de hecho, así y es, es uno de tus youtubers favoritos, al que exactamente. constantemente me estás mandando videos de él. De Carlos Blanco, del tiburón De blanco, Carlos Blanco. exactamente. Pues sí, de hecho son dos personajes que se han encargado también de difundir mucho esta leyenda negra acerca de la NBI, ¿no? Que nos hablan, y es que, bueno, aquí hay que hacer una aclaración para los que no estén muy al tanto de esta situación. Pues ustedes conocerán que hay diferentes versiones de la Biblia. En la mayoría de iglesias cristianas pentecostales, neopentecostales, se usa la Reina Valera Revisión 60, pero en las últimas décadas se dieron nuevas versiones como la NBI y la NTV, que también son de las más conocidas, más famosas. También está la Biblia de las Américas, muchas otras versiones. Pero la NBI se le ha tenido como que desconfianza porque en su elaboración no han participado solamente cristianos o protestantes, sino que en su elaboración, en la elaboración de la NBI, se vieron involucrados mucho más académicos, no solo protestantes, sino católicos, pero no solo católicos o cristianos protestantes, sino que incluso ateos, porque se involucraron muchas personas que eran expertas en los estudios de los idiomas, de la cultura, de las traducciones, filólogos, historiadores, se vio involucrado muchísima gente académica. Y para algunos les resulta curioso o les resulta tal vez imposible que haya personas que se dediquen al estudio de las escrituras que no sean creyentes, pero déjennos informar que sí, claramente, para el estudio de las escrituras hay muchísimas personas que son especialistas y académicos y no son creyentes, pero son expertos en las lenguas, expertos en la historia, expertos en el griego, expertos en todo esto. Y la NBI, pues, ha hecho mano de todos esos académicos, de todos esos expertos, algunos de ellos agnósticos y algunos de ellos pues tenían ciertas inclinaciones a otro tipo de creencias y por eso como que ha dado como pie a todo este miedo acerca de que la NBI pues está contaminada por todo esto. Y sé que a veces cuando se cuenta de cierta manera, pues pudiera como que ensuciarles la conciencia a algunas personas, pero lo que a mí me queda claro es que es una Biblia hecha por eruditos con digamos, el mayor rigor académico posible, de mostrarnos realmente las mejores traducciones, la mejor adaptación, la mejor, todo se ha tratado de hacer con la mayor excelencia académica, pero obviamente esto a algunos les ha despertado algunas suspicacias, ¿no es así, Core? Sí, sí, y lo que no entiendo es como esta lucha entre cuál es la versión, la mejor versión. O sea, yo creo que todas las versiones son buenas y todas las versiones tienen errores. No hay una perfecta, pero lo importante es de que pues analicemos todas, o sea, que tengamos todas y que las vayamos viendo ¿cómo se dice? No viendo una por una, sino contraponiendo una con la otra para poder a tener un mayor provecho de cada una de estas Biblias y no estar satanizando a cada una de ellas. O sea, hay diferentes tipos, algunas así, son algunas son, ay, ¿cómo se dice la palabra? Se me olvidó ahorita. Son traducciones interpretativas de Dinámicas, la Biblia. hay algunas que son Dina- dinámicas y unas que son más rigurosas en literales. Exactamente, exactamente. Hay unas Uh que son -huh. más literales y unas que son más como interpretativas, pero lo Ajá, importante es de que la leamos en realidad, o sea, y no que que leamos estemos las en dos. no estemos en esta lucha de que cuál es mejor. Yo personalmente tengo ¿cómo se diría? Una nostalgia por la 1960, la Reina Valera 1960, pero por nostalgia, porque es la que leí desde niño, Desde pero niño crecimos con esa. personalmente la que me agrada más es la nueva versión internacional, por el lenguaje que utiliza. Entonces,
pues sí, creo que es importante principalmente el leerla y no estar con estas discusiones de cuál es la mejor y no entrar en esos mitos de que no, que fue para los gays, que fue financiada por gays y todo eso. Bueno, también porque creo que una de las traductoras era lesbiana, si no me equivoco, Lesbiana, sí, me lesbiana, parece que sí era pero lesbiana. creo que hasta el momento en que ella había hecho ese trabajo, no se había declarado, o sea, no habían sabido de esto, eso fue hasta mucho tiempo después, y aún con eso hizo un buen trabajo de traducción, o sea, no le metió nada que tenía que ver con lesbianismo, con homosexualidad, ni nada de eso. Entonces, eh, ahí está, o sea, yo creo que es una buena versión, Dan. Sí, pues creo que yo lo definiría es una Biblia hecha con rigor académico y eso les espantará a algunas personas y entendemos por qué, pues va a herir algunas susceptibilidades. Pero bueno, vamos con el último mito, Core, para ir cerrando. Y yo quisiera preguntarte a ti directamente, Core, ¿qué fue lo que Jesús trató de decir aquella vez que dijo que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos? ¿De qué nos estaba hablando? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo eso? Porque hay un mito muy famoso que se dio a raíz de eso. ¿Cómo ves, Core? No, pues literalmente que era imposible que un camello cupiera en el ojo de una aguja, Tal cual, literal. sencillo. Sí. De hecho, sí, de hecho va a ser la respuesta final. Pero déjenme llevarlos tantito por este camino y Core, ahorita complementas. Pues hay un famosísimo mito, aquí sí también voy a tocar una vaca sagrada, así como el de la vez pasada que tocamos la del águila. Hay un famosísimo mito acerca de que esta escena y esta frase de Jesús de que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, hacía referencia no a la aguja de coser, sino a una puerta pequeña que se llamaba puerta aguja o puerta de la aguja, que eran unas puertas pequeñas que estaban en las murallas o en los muros de las ciudades, en este caso como la ciudad de Jerusalén. Entonces, dentro de este mito, pues la ciudad tiene esta pequeña puerta por donde pueden entrar a veces personas que llegaban muy noche, que llegaban comerciantes o que se retardaban en su trayecto hacia la ciudad y que los dejaban pasar por esa puertita de noche. Y también en algunas ocasiones pasaban los camellos por esa puertita, pero para que los camellos pasaran, pues tenían que despojarse de todas sus cargas, de todo lo que estaban cargando y pasar de rodillas, lo cual era muy incómodo. Y bueno, ¿por qué se dio esta interpretación? Pues para hablar de eso, de que fuéramos como ese camello, que para entrar al reino de los cielos hay que entrar de rodillas, hay que entrar humillado y hay que despojarnos de todas las cargas que estamos trayendo y que solo así podemos entrar al reino de los cielos. Esta fue una de las interpretaciones que también se hizo menos, pero resulta que también esto es un mito. Porque los que se den a la tarea de averiguar todo lo que tiene que ver con los rastros arqueológicos de las ciudades, de las murallas, de los muros, se darán cuenta que no hay ningún registro de estas puertas. Tenemos algunas menciones de algunos historiadores como Flavio Josefo que nos hablan de que hubo unas pequeñas puertas, pero jamás se nos dicen que se llamaran la puerta del ojo de la aguja o que se les llamara aguja. No hay referencia de eso. Simplemente ha sido una concatenación de ideas de que tal vez a esto se estaba refiriendo Jesús en la parábola. También se dio otra interpretación acerca de que la palabra camello no hacía referencia al animal, sino a una cuerda llamada camelio, que era una cuerda con la que ataban los botes, esto en un contexto de pescadores. Y entonces otra interpretación era acerca de que era más fácil pasar un camelio, o sea, una de estas cuerdas gruesas, por el ojo de una aguja. Esa fue otra interpretación un poco menos popular, pero que también por ahí estaba polulando en muchos círculos cristianos. De hecho, yo recuerdo haber escuchado a Dante Gebel hablar de esta interpretación. Pero, ¿qué dices tú, Core? ¿Cuál es la verdad de la situación? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues la verdad no había escuchado esa que habías mencionado de
la cuerda para mí es bastante nuevo. Oh, Esa interpretación de que era una cuerda, ¿para qué dices? ¿Qué es? para atar los botes, se usaba para atarlos al muelle, las lanchas y todo eso, para eso se usaba. Ok, ok, ok. Bueno, lo que yo he escuchado acerca del ojo de la aguja, que es donde se juntan dos paredes. Eso es lo que yo había Oh, escuchado y que era complicado que un camello pasara por ahí. Por eso se hace la comparación entre el rico, que es más fácil que entre el camello por ese lugar a que entre un rico. Pero a ver, Dan, desmiéntenos qué es la verdadera interpretación. pues la cosa por la que más se inclinan la mayoría de eruditos, los que sí saben de griego y que sí saben de historia, pues descartan totalmente la idea de la puerta, porque es como forzada la interpretación, porque no hay ningún registro de que esas puertas se llamaran ojo de aguja o que tuvieran algo que ver con una aguja, simplemente no hay rastro de que se llamaran así. También lo de la cuerda gruesa por la aguja, también muchos no creen que sea por ahí. Lo que concuerdan muchos es que literalmente es lo que Jesús dijo, un camello y una aguja. Era más como una figura literaria, como una figura retórica, porque el texto continúa diciendo que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Quiere decir que está hablando de algo que es totalmente imposible para el hombre. Entonces, si fuese la puertita de la ciudad, no sería algo imposible, sería algo difícil. Si fuera tal vez el camello, la cuerda por la aguja, tal vez también algunos dicen que no sería algo imposible, sino difícil. Pero lo que Jesús termina diciendo es que para Dios no hay nada imposible, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, sí nos está hablando de algo que para cualquier hombre era totalmente imposible, como pasar literalmente un camello por el ojo de una aguja. Y esto es algo por lo que se inclinan muchos intérpretes. Lo que sí te digo es que la verdad es que se ha desmentido mucho acerca de que fueran las puertas a las afueras de las ciudades. No hay mucho sustento para esto, no hay de verdad mucho sustento. Así es esto, Core, ¿cómo ves? Bien, interesante. Entonces, literalmente lo que se está refiriendo es eso, el ojo de una aguja, pero lo que está haciendo es la comparación, ¿verdad? De cómo es que es más fácil esto, pero para hacer referencia a que el rico tenía que ser más humilde, ¿no? Entonces, para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, bien, me parece bien, Dan. ¿Cómo ves si leemos unos últimos comentarios? Y no sé si tengas algún otro mito, Dan, por ahí. Bueno, se nos está yendo Dan. Aquí le dicen, ya apaga tu internet, Dan, que ya apague su internet para que tenga mejor conexión. Vamos a ver aquí algunos comentarios. Dice Mariem Lozano, que ya Dan, le inviertas ahí al internet para que podamos platicar sin interrupciones. Dice Job Mora, si buscan un poco en la astrología, ellos reconocen que falta un día y no son astrónomos, son astrólogos. 13,000 millones, dice 13,000 millones de vueltas al sol cuando no había sol ni planeta, es incalculable. La única referencia que tenemos es el fondo cósmico de microondas, la famosa foto. Ok. Dice Mario Alberto, Dan es muy mormón. Así es. Sí, Dan es muy mormón. A veces es muy testigo de Jehová y a veces también es algo católico. Dice Un poquito Elizabeth de Rodríguez todo. Escobedo, bendiciones, mándame un saludo. ¿Quién, yo o tú? No te escuchas. No te escucho, Core. ¿Me escuchas, Core? ¿Ahí me escucho? Sí. Ahí te escuchas, sí, perfecto. Ok, dice Elizabeth Rodríguez Escobedo, dice bendiciones, mándame un saludo. Bueno, le mandamos un saludo a Elizabeth Saludos. Rodríguez. No sé a Eh, quién le pidió el saludo, pero saludos.
Saludos de los dos. Bueno, dice Mario Alberto, dice, Dan tiene todo eso menos vergüenza. O sea, que Dan tiene No sé todos qué es los eso, libros de todas las no la conozco. religiones menos vergüenza. Dice Angie Moon, oye, Job, Mora, Cermeño, ¿no son los mismos libros que tú tienes? Bueno, al parecer comparten los mismos libros, Dani y Job. Dice, a ver, vamos a ver. Aquí Mario Alberto dice, lo que tiene toda tu información es la tóxica o el tóxico. Así es, la tóxica y el tóxico tienen toda la información, aún más que los algoritmos. A ver, dice Así en es. exclusiva, Dan Herrera dice que la marca de la bestia es el celular, entonces la marca es Android o iPhone. Lo más seguro que es Las iPhone. dos. No, para mí Es el que es falso iPhone. profeta y es el anticristo, los dos. Exactamente, dice Mario. Dice, comprobado, la NBI es para Hayes. Core Casas la recomienda. Sí, la recomiendo, pero no por eso. Dice, saludos a todos ustedes y bendiciones. Dice Carmen BL, buen programa. Y dice Rec, dice César Castellano, tiene algo de razón. De hecho, la NBI quitó algunos párrafos. Eso sí, díganlo. Eso es verdad. La NBI quitó algunos párrafos que considera que son añadiduras, ¿verdad? Algo así. Sí, Ajá, como por interpolaciones. ejemplo en Juan, cuando habla acerca del ángel que movió las aguas, hay un párrafo que Ujú. está quitado, pero ahí mismo te pone una, como una nubecita ahí, Una como un nota a pie de cuadrito, página, ajá. Una una nota a pie nota de para página. decir por qué es que fue quitado esa parte, porque muy probablemente el masoreta o el que transcribió puso una nota a un lado y eso después vino a quedar dentro de lo que era el Ajá. texto. Es como el final corto de Marcos o el final largo. Igual Exacto. eh, ahí está las personas votando de qué equipo son, si final largo o final corto. Nada más por comentar esto brevemente, la NBI considera que muchos de los textos que quitó era porque en los textos más antiguos no estaban esos párrafos, en los manuscritos más antiguos no estaban esos párrafos. Obviamente, pues hay ahí todo un debate y hay algo que analizar por ahí, si cambia o no el sentido del texto, bueno, ya es objeto de debate, ¿no? Y de estudio. Así es, así es. Seguimos con algunos últimos comentarios. Dice Job Mora, puertas parecidas hacia los monasterios, pero es una historia larga e interesante. Patricia ahí nos manda, no alcanzo a ver qué son unas manitas ahí. Dice Mario, ¿y qué piensan de camelos con ita y camilos con iota? Porque la Biblia tiene errores así. Ustedes huméis y nosotros iméis, porque en el griego del siglo primero, iota e ita sonaban igual y hay decenas de errores, así e inconsistencias en los distintos códices. Bueno, yo no entendí nada, Dan. ¿Tú lo Yo entendiste, tampoco, nada Mario? más, no, Mario nada más quiere lucirse porque él sí es una persona que también estudió y quiere regodearse en eso, el experto en Exactamente. griego, Mario Medina. Dice, la cuerda no puede pasar por una aguja, no digas sandeces. No encuentro fallas en su Si la lógica. deshilachas, si la Sí, deshilas toda, sí en parte pasa. sí, sí, claro. Dice, lo más probable por los rabinos es el camello, ya que tenía dichos similares con elefantes. Bueno, yo nunca he escuchado eso, pero bueno, vamos a creerle a Mario, que es el experto aquí. Pero bueno, pues, ¿qué más, Dan? ¿Tenemos algo más o cerramos este tiempo? ¿Cómo ves? No, cerramos este tiempo haciéndoles una invitación a los eruditos Job y Mario que hagan su podcast, ustedes que sí saben más que nosotros, no sé qué están Exacto, haciendo escuchándonos aquí a nosotros, que nomás exacto, vinimos aquí a dar wikipediazos. Pero bueno, muchas exactamente. gracias por estar comentando todos ahí, díganos si conocían estos mitos y ya para terminar, nada más dejarles este mensaje, bueno, de mi parte, pues todo esto que estamos comentando el día de hoy no es para atacar la fe de nadie, sino para dejarles un mensaje que no creamos estas cosas
nada más porque alguien nos las contó. Tratemos de ser más rigurosos, hablando de rigor de estudio, en ir a buscar las fuentes, en ir a buscar de dónde sacamos estas informaciones que muchas veces compartimos en la iglesia, compartimos no sé, en algún discipulado, y muchas veces solo repetimos cosas que le escuchamos hablar a otro pastor o a otro predicador o a otro youtuber. Solo repetimos esas cosas y debemos de procurar ir a buscar un poquito más a las fuentes. Tal vez no a todos se nos dio la oportunidad de ser académicos, pero ya me fui otra vez, creo que ya regresé. Bueno, pero de todas maneras, vayan y traten de investigar un poquito más de dónde salió esta historia. Sobre todo porque muchas de estas historias pues son modernas, son cosas que se están diciendo por aquí, por allá. Vayamos a las fuentes. Desgraciadamente los cristianos no somos muy famosos por ir a investigar. Bueno, ahí se nos fue otra vez, Dan. A ver, vamos a esperar un ratito en lo que él regresa. Pues bueno, ya estamos finalizando este live y pues queremos mandarle saludos a todos los que estuvieron aquí. Bueno, aquí ya regresó Dan. A ver, Dan, ¿quieres finalizar? ¿Quieres terminar con lo que estabas diciendo, comentando? Sí, no, nada más eso, que no basen su fe en estas historias. Creo que la Biblia es suficiente y tu relación con Dios debe ser suficiente para que tu fe sea fuerte. Ninguna de estas cosas que hemos desmentido hoy, de estas cosas que se creen de repente, debe hacernos dudar de nada. Si crees en Dios, es algo que está muy en el interior y con la Biblia es suficiente. No hagamos caso a todas estas cosas que se cuentan de repente por ahí. Tu fe con Dios depende de tu relación con Él, simplemente de eso. Así es. Tan, tan. Y la vez pasada comentábamos acerca de el águila, de cómo existía esta metáfora acerca de que el águila quiebra su pico y sus garras y todo eso, y eso se fue utilizado para dar un mensaje al cristiano, como un mensaje inspirador. Y está bien, o sea, no es como que hace daño porque es para inspirar, pero la realidad es de que no es así como tal, no ocurrió o científicamente no está comprobado, pero hay muchas historias así, como lo que les mencionaba acerca de la ovejita, de cómo es que quiebran su patita y Oye, todo esto eso. es el internet, que se me va. Y eso es para inspirar al cristiano y está bien. Hay veces que vamos a encontrarnos con historias que son inspiracionales, que nos motivan, que nos ayudan, pero también tenemos que saber de que muchas de esas historias pues no son ciertas, muchas de esas cosas no son verdad y como decía Dan, nuestra fe no tiene que estar basado en eso, sino qué es lo que nos dice la palabra, porque aún de la misma palabra nosotros podemos hacer mitos y podemos hacer cosas que en realidad no dicen en la palabra, pero nosotros las podemos tomar como que sí, así dice en la escritura y bueno, eso sería ya cuestión de un análisis más profundo acerca de ciertos textos que también utilizamos mal dentro de lo que es nuestra fe y lo que es nuestro estudio de las escrituras. Pero bueno, eso sería otro tema. Pero por mi parte yo los dejo con esto de que pues sigamos estudiando, sigamos aprendiendo y sigamos entendiendo también que dentro de nuestra fe o de nuestro evangelicalismo o cristianismo también tenemos este tipo de mitos y que también tienen que ser depurados y encontrar una fe más genuina en las escrituras, basada en las escrituras. Y pues bueno, Dan, últimos comentarios. Nada, pues sí, procuren esa fe sencilla. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por acompañarnos. Ya se está haciendo largo este podcast. Ya saben que tanto Core y yo somos del Evangelio Eterno y por eso esto dura a veces tanto. Así es. Pero bueno, Así nos es. vemos en el próximo capítulo. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos. Chao, chao. Compartan, denle like y suscríbanse también. Entonces, nos Así es. vemos.